santa y bendita palabra. Te alabamos y te adoramos por ello, Señor, y te pedimos que tú que eres Dios, nos bendigas y nos uses en este día para predicar tu palabra que es a tiempo y fuera de tiempo oportuna, Señor. El tema del día de hoy es la autoridad de Jesús mostrada en el templo de Dios. Tomen asiento. Perdón, ahí, vamos al 21:12. 21, capítulo 21, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas y los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y le dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo la maravilla que hacía a los muchachos, aclamando en el templo, diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. Y él le dijeron: oye lo que están diciendo. Y Jesús le dijo: sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños de lo que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Tomen asiento. Ya hace 3 semanas, ¿no? Predicamos sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y que también es la coronación de Jesús, ¿no?, como rey. Y que esa acción lo hacen personas muy sencillas, humildes, ¿no?, y que eran sensibles a la palabra de Dios, a las cosas que Dios ministraba, ¿no? Y ellos fueron los instrumentos del Señor para llevar a Jesús y reconocerlo como Él era realmente, el Mesías, ¿no? Él era el ungido de Jehová, Él era el Cristo, Él era el Rey, porque el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como Rey, amado hermano, como Rey, el Rey de Reyes, ¿no? Ese es el mensaje que el Señor nos está mostrando a través de este Evangelio de Mateo. El Rey que esperaban los judíos, Él era Él. Y entonces Jesús, cuando terminó ello, salió de la ciudad y al día siguiente volvió y estuvo ocupado. Y ya parece que en la tarde Él entra al templo, ¿no? Y como que ya era tiempo de entrar al templo, porque iba a ser su última vez que iba a entrar al templo, ya no iba a volver a entrar más. Y aquí en las versiones dicen que era el templo de Dios, y entró Jesús en el templo de Dios, ¿no? Si era el templo de Dios, quien debía estar ahí gobernando y tomando control de todo el culto, de todo lo que se hacía en ese lugar, debería ser nuestro Dios a través de hombres y mujeres, hombres principalmente temerosos de Dios, que honraban y glorificaban el nombre de Dios. Pero lo que Jesús va a hacer va a ser limpiar, purificar el templo, ¿no? Ya de la perspectiva del apóstol Juan, él comienza en el capítulo 2, ¿no?, del 13, él va a hablar también de una limpieza de Jesús, ¿no? Cuando antes de comenzar su ministerio, Jesús como que hace una limpieza en el templo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Evangelio de Juan no es cronológico, sino es temático, ¿no? Y puede ser que se refiere a este mismo evento, o puede ser que haya sido otro evento, y que Juan lo quería presentar de esa manera, ¿no?, para limpieza, antes de comenzar el ministerio de Jesús, o comenzando el ministerio de Jesús, y terminando otra vez con otra limpieza o purificación. Pero aquí lo que vamos a ver es la autoridad de Jesús, ¿no? Aquí Jesús va a mostrar su autoridad delegada por parte de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, ¿no? Aunque pareciera contradictorio, pero en realidad Jesús vino como el Hijo del Hombre, vino en su naturaleza humana, Él se encarnó. Él era como tú y yo, ¿no? Era semejante a nosotros, pero en esa naturaleza dentro estaba también el Dios, ¿no?, la segunda persona de la Trinidad, pero el que estaba haciendo las cosas no era la segunda persona de la Trinidad como Dios, sino sencillamente era alguien semejante a nosotros.
Por eso cuando Él se refiere a sí mismo, Él se nombra el Hijo del Hombre, no se llama el ungido de Jehová, no se llama el Cristo, no se llama el Mesías. Cuando Él se refiere y habla de sí mismo con sus discípulos, con sus apóstoles, Él habla de Él como el Hijo del Hombre. Entonces aquí quien está entrando es el Hijo del Hombre, es Jesús en su naturaleza encarnada, semejante a los hombres, ¿no? Esto es importante, amado hermano, entender, ¿no? Porque va a entrar ¿a dónde? Al templo de Dios. Cuando el pueblo de Israel fue sacado por Dios de Egipto, Dios a través de Moisés, Dios le dijo que le construyera un tabernáculo, un lugar donde iba a estar su presencia, para mostrarle a él que él gobernaba, ¿no? Porque el pueblo de Israel salió con un gobierno teocrático. Teo es Dios, crático es gobierno, ¿no? Un gobierno que el que estaba gobernando y dirigiendo a ese pueblo era Dios a través de Moisés. Y se hace el tabernáculo y es una obra magistral dentro de sus limitaciones, aún en el mismo desierto, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen, ¿no? Una forma magistral, maravillosa, ¿no? Hacen el tabernáculo y cuando el pueblo de Dios iba a mover, lo primero que se movía era el tabernáculo, ¿no? Había todo un proceso y iban. Entonces cuando ya estaba listo el tabernáculo para marchar, ahí el pueblo ya marchaba, ¿no? Y iban. Hasta que llegó el tiempo en que ya había el tabernáculo y comenzaron a usar el arca del pacto como un amuleto, ¿no? Porque eso es lo que hacían ellos, ¿no? Cuando tenían problemas en batallas, en guerras, llevaban, ¿no? Y se quedó por ahí un tiempo, ya lo que han leído la historia, la Biblia, saben lo que pasó, ¿no? Al final, David vuelve a traer el arca del pacto, lo lleva al tabernáculo, pero él siente en su corazón construirle templo al Señor, pero Dios le dice que no, que sus manos están manchadas de sangre porque él ha sido un hombre de guerra. Entonces el Señor no le da esa bendición y se lo entrega a Salomón. Salomón, guiado por Dios, ¿no? Manda a construir un templo que es una obra arquitectónica muy hermosa, y cuando terminan de construir el tabernáculo y cuando terminan de construir el templo que construye Salomón, en ambos momentos desciende la presencia de Dios, ¿no? Y ahí, en el capítulo 1 de Reyes, capítulo 8, del versículo 25, 26 por ahí, Salomón está orando, ¿no? Y está diciendo uno de los propósitos principales por el cual Dios está levantando el templo, ¿no? Y una de las cosas era la oración, el de pedir perdón a Dios, de que el pueblo se reuniera en ese lugar. El objetivo de Dios cuando permitió que los hombres les construyeran, ¿no?, casa, porque el plan de Dios, Él no habita en casas hechas por mano de hombre, ¿no?, sino era una forma de que el pueblo de Israel pudiera mostrar al mundo la presencia de Dios y que las naciones fueran atraídas, ¿no?, a través de la obra del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, de la nación de Israel, si cumplían con el plan de Dios, con lo que estaba escrito claramente en su palabra y íbamos a la promesa que Dios le estaba dando a Abraham. El objetivo de Dios era que todas las naciones conocieran a Dios. Ahora, y había un lugar que era central, que podía ser Jerusalén, y ahí vendrían ellos a adorar, los gentiles, ¿no? Pero los judíos lamentablemente distorsionan todo y ellos se apropian de esas cosas, ¿no? Y Salomón comete un grave error, fue un hombre muy sabio, Dios lo bendijo, cuando para construir el templo ya David había dejado muchas cosas, prácticamente había dejado lo más importante para construir el templo, ¿no? Lo que Salomón hace es poco, ¿no? Es poco realmente, el pueblo se vuelca y da generosamente para terminar de construir el templo. Pero Salomón se desvía y comienza a oprimir al pueblo, ¿no? Oprime al pueblo con muchos impuestos, comenzó bien y terminó mal, ¿no? Es decir, y al final se arrepiente, ¿no? Pero Salomón se convierte en alguien como cualquier mundano, ¿no? Como cualquier gobernante abusivo, injusto,
y cargó de muchos impuestos al pueblo. Entonces cuando Salomón muere, le van a pedir a Roboam que disminuya las tasas, ¿no? Y Roboam, ya saben, ¿no? Escoge el consejo de los jóvenes y lleva al pueblo a la división, ¿no? El pueblo se divide, las 10 tribus de Israel se van al norte y quedan 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín, ahí está Jerusalén, ¿no? Cuando se divide Jeroboam, él también construye un templo parecido al templo de Salomón y ahí también hacen ya cosas paganas totalmente, ¿no? Entonces el pueblo de Israel, la tribu del norte se vuelven totalmente idólatras, paganas. Ningún rey de Israel del norte se sometió a Dios, todos fueron terribles, ¿no? Por eso y dicen y hacían como su padre Jeroboam, ¿no? Todos los pecados. Y Dios castigó a Siria, fue un instrumento de castigo para Israel, lo arranca totalmente, lo desaparece prácticamente de la tierra prometida y los manda por el mundo. Hasta el día de hoy no sabemos dónde están las 10 tribus de Israel, ¿no? Pero algún día volverán. Asiria se encargó de eso, ¿no? Asiria fue el instrumento de Dios. Y Judá queda, y también con el tiempo se vuelven idólatras y Dios los castiga. Viene Nabucodonosor y destruye Jerusalén, destruye principalmente el templo, ¿no? El templo de Salomón queda destruido. Y son llevados 70 años a Babilonia, y cuando regresan, una de las cosas que ellos desean es reconstruir el templo de Zorobabel. No es un templo de la magnitud que construyó Salomón cuando lo estaban construyendo. En realidad, la gente, lo que vieron el primer templo, dice que lloraban, ¿no? Por eso que Ageo dice, hay una promesa, ¿no? Que la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria de este templo la gloria postrera será mayor que la primera, hay una promesa. Entonces esa promesa había que cumplirse, ¿no? Entonces pasa el tiempo, y en el tiempo del silencio de Dios, uno de los gobernadores que reina Palestina es Herodes, ¿no? Herodes el Grande, y él fue un hombre muy también gobernante, muy como todos, ¿no? Cuando ya se llenan de poder, hizo mucho daño a los judíos, y en un momento u otro, como que Dios lo hizo volver en sí y reaccionó y quiso resarcirse. ¿Y qué hizo? Comenzó a restaurar el templo de Zorobabel, ¿no? Comenzó en el año 16 antes de Cristo, ¿no? Antes de que Cristo naciera, o 19 antes de Cristo. Hay de acuerdo a la perspectiva de la corriente teológica, ponen la edad, ¿no? Pero muy posiblemente fue 16 antes de Cristo. Y lo hicieron, en 9 años terminaron de construir los arreglos, ¿no? Ellos comenzaron a arreglar el templo de Zorobabel, a extenderlo más. Y en 9 años ya estaba más o menos el templo. Pues en realidad el templo lo terminan de construir en el año 64, ya después de Cristo, ¿no? Es decir, se demoran 80 años. Entonces la obra es una obra arquitectónica increíble, ¿no? Los que han tratado de más o menos de ver cómo era el templo, los arqueólogos y los estudiosos han visto que al final era una obra maravillosa, ¿no? El templo como templo para entrar al templo habían 9 puertas, ¿no? 9 puertas. Una de las más importantes era el templo, la puerta de... ¿Dónde estaba el cojo? ¿Cómo se llamaba la puerta? La Hermosa, ¿no? Esa era una de las puertas. Todas las puertas eran magistrales, medían casi 18 metros, 16 metros, ¿no? El templo, Herodes se botó, ¿no? Pero también cobrando impuestos, ¿no? Por dentro era de oro, ¿no? Era de madera y lo enchapaba con oro. Era algo increíble. Una de las cosas que me impactó fue de que Jerusalén está sobre una cúspide, casi sobre la meseta, sobre una meseta. Y donde estaba el templo, ya el espacio, ya de lo que ellos habían planificado era pequeño para lo que ellos habían planificado. ¿Qué hicieron? Comenzaron a hacer, terraplenes creo que se llama, unos muros, ¿no? De 18 metros,
y donde estaba el vacío, y después lo llenaban con tierra, con piedras, con roca, y ampliaron todo ese sitio, ¿no? Ampliaron porque el templo, vamos a poner que este era el templo este era aquí, pero alrededor del templo estaba el atrio, y el atrio era bien amplio. Entonces, para hacer el atrio tuvieron que ellos, ¿no?, levantar paredes donde estaba muy alta, 18 metros, y después rellenarla. Entonces, todo esto era bien amplio, y ahí llegaba, se llamaba el atrio de los gentiles. Ahí llegaba la gente, ¿no? Ahí se preparaban o compraban las cosas para entrar al templo. Entonces, ¿por qué surge esto del mercadeo o del mercado o el agorao, ¿no? Agora, ¿no?, es la palabra mercado. ¿Por qué se mercadeó eso? Cuando Israel fue esparcido en el tiempo de Nabucodonosor, ¿no?, y también en el tiempo de los asirios, ¿no?, las 10 tribus de Israel, algunos de ellos, cuando llegaba, querían por lo menos una vez al año, una vez en su vida, volver a Israel y a estar ahí y adorar a Dios. Así vivieran lejísimos, ¿me entiende? Ese era el sueño de un judío. Hasta el día de hoy, amado hermano, un judío auténtico, un judío que ama a Israel, su sueño, si es que realmente llega a hacer dinero, es volver a Israel y morir en Israel, ¿no? Los judíos, a veces usted puede ser un judío multimillonario o millonario, al final tú hablas con ellos y es un judío ortodoxo, creyente, practicante, su sueño es volver a Israel, vivir ahí y morir ahí, ¿no? Entonces, pero en este tiempo, ellos querían por lo menos volver y adorar en el templo que ahora ya estaba construido, que se había hecho famoso, ¿no? Entonces, fueron esparcidos. Un grupo se quedó en Babilonia, pero muchos de ellos fueron esparcidos por todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando llegaban de muchos países, de muchas naciones, pero eran judíos. Se llaman los judíos helénicos. Cuando usted lee aquí en la palabra de Dios, va a ser los judíos helénicos o los judíos, porque el idioma que gobernaba en el tiempo de Jesús era el griego. El latín era el idioma de los romanos, pero los romanos hablaban griego, no hablaban latín. Aunque algunos de ellos, pero el idioma, se llamaban los judíos helénicos, los que estaban en la dispersión. Ellos venían por lo menos una vez, y algunos lo que podían y tenían dinero llegaban más seguido, ¿no? Cuando Jesús va a ir a la cruz del Calvario, se da en el año del jubileo, ¿no? Cada 49 años, es decir, al 50 años, de 49 a 50 se celebraba el año del jubileo, y eso era una fiesta grandísima. Entonces, los judíos que estaban vivos, por todos los medios trataban de llegar a Jerusalén. Ellos podían de repente ahorrar toda su vida y estar en ese año del jubileo. El año del jubileo ya ustedes lo tienen que leer, en el Antiguo Testamento está, por ejemplo, una de las características era que se perdonaban las deudas, ¿no? Si tú habías empeñado tu casa, tu terreno, todo, estaban obligados a devolvértelo todo y no te cobraban nada. Ese era lo que Dios había determinado, porque las tierras no podían pasar a otras personas, sino a los dueños originales y a los que Dios le había dado la posesión, a los administradores y su descendiente, ¿no? Tenía varias características, entonces era una fiesta muy importante en el año de jubileo. Algunos plantean de que en Jerusalén más o menos podían habitar entre 800.000 a 1 millón de personas, ¿no? La cantidad son especulaciones, pero si eran 800.000 a 1 millón, cuando llegaban, amado hermano, multiplíquelo usted por 5, dicen algunas veces, ¿no? Es decir, a veces habían 2 millones de judíos, 3 millones, 4 millones que llegaban de afuera. Entonces todos ellos trataban de hospedarse en Jerusalén. Y cuando ya no podían, entonces ellos daban un edicto y decían, no, Betania, Betsafé, todos los pueblitos que estaban alrededor de Jerusalén, ellos decían que era Jerusalén, para que toda la gente que viniera se hospedaran. Y algunos se hospedaban en la calle, ¿no? Al aire libre, ¿no? Entonces, la fiesta de la Pascua era en marzo, más o menos, ¿no? En marzo. Entonces el clima no era tan frío, era cálido. Entonces ellos venían. Entonces todo eso está pasando, ¿no? Todo eso hay, y mucha gente que está viniendo de afuera no sabía de que había un hombre que predicaba, que tenía autoridad, que tenía poder, que hacía milagros. Pero cada vez que ya llegaban a Jerusalén, de una u otra manera, ellos se enteraban, ¿no?, que había alguien que estaba haciendo algo inaudito, ¿no?, para muchos de ellos. Entonces Jesús ya tiene la perspectiva de ir a la cruz, ¿no es cierto? Él va a ir a la cruz
Él tiene que morir por nosotros los pecadores. Jesús vino con el ministerio de ir y morir, ¿no? ¿Te imaginas que el ministerio de Jesús fue el de morir? ¿No? ¿Te das cuenta? ¿Alguien tendrá ese ministerio? Nadie tiene ese ministerio, ¿no? Pero el ministerio de Jesús fue de venir a morir. ¿Por quién? Por nosotros los pecadores, porque si no moría por nosotros los pecadores no podía salvarnos. Entonces Él estaba claro. Pero ¿qué cosa era? Si era el templo de Dios, ¿estaba en orden el templo de Dios? No estaba en orden el templo de Dios. Entonces el templo de Dios había sido tomado por los saduceos. Los saduceos eran un tipo de creyentes que ellos eran liberales, bien liberales eran, ¿no? Ellos no creían en la resurrección, en su doctrina eran los más liberales, ¿no? Como el día de hoy de la teología de la prosperidad, de que todo es dinero, que todo es cosas materiales. Así más o menos eran los saduceos, ¿no? Y ellos eran los que tenían el control del templo y de la economía, y principalmente de la familia del sumo sacerdote. Y en este caso, cuando Jesús está ahí, es Anás, Caifás, que ¿no? Estaban emparentados ahí. Entonces ellos manejaban todo ello. Dice, y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas que los que vendían palomas. ¿Cuántos personajes habían, hermano? Primero venían los visitantes, ¿no? Los visitantes venían a visitar, o aquellos que iban a entrar al templo, ¿no? Estaban también los cambistas. ¿Por qué habían cambistas? ¿Por qué habían cambistas? Porque ellos como venían de muchos países, venían con la moneda de su país y tenían que cambiar el dinero que ellos tenían para que sea el dinero que circulaba dentro del templo. Algunos plantean esto, ¿no? Que algunos tenían que venir del extranjero, primero tenían que cambiar su moneda a la moneda que manejaban fuera del templo. Y ahí ellos ya perdían una cantidad de dinero, iba cayendo. Después, con ese dinero entraban al templo y tenían que cambiar ese dinero porque en el templo circulaba otro tipo de dinero. Es decir, si uno lo mira ya así con objetividad, era una mafia, hermano. Ya se había convertido en una mafia todo esto. Era increíble. Por ejemplo, ahí agarraba y vendían los animales, ¿no? Ya sean cabras, corderos, carneros, ovejas. Y eso, por lo general, eran donaciones que las personas iban y lo presentaban para sacrificar. Y ellos agarraban y se le entregaban a los mercaderes, que ellos lo compraban, ¿no? O le daban a que ellos lo vendieran. Le entregaran para que ellos lo vendieran y ellos se ganaban su comisión. Miren, entonces cuando llegaba la noche, ellos iban y les sacaban cuenta. A ver, ¿cuánto dinero has cambiado? Ya hemos cambiado tanto dinero. Ahora, y ellos fijaban un porcentaje. Tienes que darme ese porcentaje, y ese porcentaje de la ganancia que ellos tenían en la diferencia de cambio era para el templo. Lo que habían vendido y había sido donaciones, tenían que entregarle a ellos. Ellos se quedaban con un margen para ellos, ¿no? Para los que vendían. Pero a veces también traían de afuera. Había un sistema de cuando tú ibas a presentar tu animal, tenías que presentar con un certificado. Ese certificado tenía que darte validez de si tu ofrenda, tu animal que estaba presentando estaba correcto. Las personas podían traerlo de afuera, pero para poderlo traer de afuera y ser aceptado para ser sacrificado, había unos especialistas, unos peritos, que ya se habían capacitados para eso, y la orden que ellos tenían era de hacerle la vida imposible a las personas y no pasarle. Prácticamente no pasarle en lo posible los animales, para desecharlo y que ellos tenían que comprar los animales, ¿no? Entonces, si ellos pasaban, tenían que presentar un certificado. Ese certificado también tenía un costo. Todo eso iba para el templo, ¿no? Miren la economía que se movía, miren la cantidad de dinero que se movía, era increíble, hermano. Era una millonada. Se movía mucho dinero.
Por eso acá el Señor va a decir más adelante que han hecho en mi casa cueva de ladrones, ¿no? Ustedes son unos ladrones, son unos sinvergüenzas. Jesús va a ir a limpiar. Pero mire el sistema. Dicen algunos que lo mínimo que ganaban los cambistas, es decir, era el 25% de la moneda. Es decir, y a veces dice que si un animal costaba, vamos a poner $100 fuera, adentro costaba $500. Y ellos tenían que pagar. Ya la gente se había acostumbrado ya, ¿no?, a ese sistema de incorrupción, a ese sistema inmoral, de injusticia, y todo lo hacía en el nombre de Dios. Es decir, todo ese sistema, Jesús lo sabía, amado hermano. Esto es bien importante, amado hermano, que nosotros veamos que Jesús vio la injusticia en la humanidad. Jesús vio la injusticia en la sociedad. Todas las cosas que el día de hoy usted ve, Jesús lo vio. Y aún en peores condiciones que el día de hoy. Todavía no llegamos a los niveles de inmoralidad, de corrupción, de maldad que había en la sociedad cuando Jesús vino a la tierra, hermano. Nosotros recién estamos entrando ya rápidamente. La diferencia es que antes no era legal, ahora lo quieren legalizar, ¿no? El aborto, el homosexualismo, el lesbianismo, eso era normal, hermano, en la sociedad romana. Los judíos nomás que se preservaban, pero era una sociedad bien inmoral, corrupta, era nauseabunda, ¿no? Y dentro de eso estaba el pueblo de Dios, que lamentablemente había perdido autoridad porque se habían corrompido los sacerdotes, los principales sacerdotes, los levitas, todos recibían algo de este sistema. Entonces Jesús tenía que corregir, más que corregir eso, hacer valer que su casa es casa santa. Y que una de las cosas que Dios quiere que en su casa haya santidad. Jesús pudo haber, amado hermano, combatido el esclavismo, la prostitución, el aborto, el lesbianismo, el homosexualismo, pudo haberlo combatido y haberse dedicado a eso. Y Jesús no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que Jesús no enfrentó eso? Porque Jesús va a enfrentar la causa de todo. Jesús vino exactamente para morir y poder solucionar todos estos problemas que estamos hablando. ¿Que se llama qué cosa? Pecado. Pecado, ¿me entiende? Se llama pecado. Porque ese es el problema. El problema de la humanidad es el pecado, amado hermano. Lo que está pasando el día de hoy en nuestra nación, y lo ya por años, y desde la época republicana y aún antes de la época republicana, que somos un país corrupto, toda la vida hemos sido saqueados por nosotros mismos, los peruanos, ¿no? Es el pecado. El pecado es lo que daña, y Jesús quería aquí mostrar su autoridad, porque si era el templo de Dios, quien tenía que tomar control de ese templo era Dios. ¿Y quién estaba ahí? El Dios hecho hombre, el Dios encarnado. Y cuando Él llega, amado hermano, llega con una autoridad poderosa, una autoridad que creo, amado hermano, que aún en este tiempo y en cualquier tiempo de la historia de la humanidad, la iglesia debería de tener, y que a veces lo pierde por estas cosas, de desviarnos de la fe o por estar viviendo en el pecado. Pero cuando la iglesia se vuelve a Dios y cree a Dios, amado hermano, esa autoridad que Jesús tuvo y que Él entró, y lo que primero que hizo fue a los cambistas, ¿no? Los cambistas estaban ahí con su dinero, hermano, con su dinero. Y ellos no estaban solos, estaban sentados y al costado habían mínimo 2 guardaespaldas. Jesús agarra y los tira fuera la mesa, sale volando el dinero. Hermano, nadie se lo puso. Comenzó a volar a todos los cambistas. Después agarró a los mercaderes que vendían los animales, a los que vendían vino, a los que vendían sal. Habían varias cosas que se vendían, no solamente eran los animales, ¿eh? Era todo un sistema, porque
para presentar el sacrificio había que llevar no solamente el animal, sino otras cosas más. Y a todo eso Jesús comenzó a tirarlo, y nadie se lo puso. Todo el mundo se quedó ahí, como petrificado. ¿Por qué? Porque alguien, como él mismo había dicho, ¿no? En Mateo 12:6, dice, alguien mayor que este templo está aquí, que él era, ¿no es cierto?, era Jesús. Él tenía que demostrar su autoridad. No lo encuentro ahorita, pero está aquí en Mateo 12. Dice, alguien mayor que este templo, y ese mayor que estaba ahí era el verdadero y auténtico Mesías, el ungido de Jehová, el Cristo, el Rey de Reyes, el verdadero sumo sacerdote, que en él no había pecado, pero en su naturaleza humana, con el poder delegado de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, ¿me entiende? Jesús en ningún momento, amado hermano, de su ministerio dejó de estar lleno del Espíritu Santo. Jesús en todo momento estuvo ungido, lleno del poder de Dios, una autoridad fuera de lo común permanentemente. Y esa es la demanda de Dios. Cuando tú miras la historia de la iglesia, cuando tú miras los avivamientos que han habido, amado hermano, esto era normal y natural. Normal y natural. Tú mira el mismo libro de los Hechos y vas a ver cómo Dios podía, a través de Pedro, dice que Pedro pasaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. No era la sombra, era el poder, la autoridad delegada que tenía Pedro, que estaba lleno del poder de Dios, que estaba ungido, que sanaba a los enfermos, ¿me entiendes? Que podía resucitar muertos. Que Pablo, una serpiente venenosa le muerde y él lo sacude y no pasa nada. ¿No? Que Pablo dice, no se preocupen, el barco va a naufragar. Va a haber gran pérdida, se va a perder el barco, pero ninguno va a morir y se cumple eso. Es decir, autoridad de Dios. Si miramos la historia de la iglesia, John Wesley con Whitefield en Inglaterra, ellos predicaban el evangelio, hermano, mientras en Francia la gente se estaba matando en la Revolución Francesa, en Inglaterra había un avivamiento poderoso. Si los ingleses, si hubiesen hecho una revolución, hubiese sido más sanguinaria que la francesa, hermano. Los ingleses eran más sanguinarios, eran más terribles, pero Dios envió un poderoso avivamiento a todas, no solamente a Inglaterra, sino a las naciones que componían la Gran Bretaña. Que hasta hace poco ha habido avivamientos en esos lugares. John Wesley predicaba y mineros duros, mineros que hablaban un lenguaje terrible, que tenían que trabajar en las minas, no se podían asear, su cara estaba llena de carbón, porque ellos sacaban el carbón de piedra, pelucones, todo, sucios. Iban a ver qué nuevo traía ese hombre para burlarse, pero tenía tanta autoridad Dios, John Wesley, a través que Dios le había dado, que esa gente que tenía un carácter duro de un momento a otro comenzaban a llorar, hermano. Y esa parte que era negra se comenzaba a poner la piel normal de las personas, porque eran las lágrimas que caían. La gente no tenía que pasar adelante, hermano. La gente, nadie tenía que venir y ponerle la mano y empujarle y que se cayera, hermano. La gente se caía solita. La gente había tiradas por ahí, eran liberados, el Espíritu Santo los liberaba. Y cuantas cosas más. Por eso mismo, esa presencia de Dios estaba en su Hijo Jesucristo. Y todo era, y nadie se lo puso. Nadie. Eso fue un milagro, hermano. Eso fue un milagro, ¿te imaginas? Si un guardaespaldas, mamá, un guardaespaldas era suficiente para volarlo a Jesús. Pero ¿qué impidió que esos guardaespaldas y esa gente no se pusiera? Ese poder que Dios da cuando tú y yo estamos en orden, hermano. Y que no hay temor a la muerte, que no hay temor a nada. Por eso Pablo dice, he peleado la batalla, he acabado la carrera, así que vengan nomás y vuélenme la cabeza, no hay problema. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Es decir, hermano Pablo, cuando le cortaron la cabeza, su alma y su espíritu voló a la presencia de Dios, aunque su cabeza rodó por ahí, su cuerpo, y después vinieron, ¿no?, sus discípulos y lo enterraron, pero hasta el día de hoy hablamos de Pablo, ¿no es cierto?
del poder de Dios, ¿no, Benjamín? Aleluya. Cristo vive, amado hermano. Y le dijo, escrito está, mi casa será casa de oración. Mi casa será casa de oración, será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mire, ¿qué habla? Jesús pudo haber dicho, mi casa será un centro evangelístico, ¿no? Mi casa será una casa misionera, ¿no? Jesús pudo haber dicho, mi casa será un centro de oración. A mí no, a mí. ¿Por qué Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración? Es importante, ¿no? Él dice, mi casa, esta es mi casa. Y mi casa es casa de oración. Mi casa no es cueva de ladrones. Mi casa no es para estar haciendo lo que ustedes están haciendo, negocios. Comprando, vendiendo. ¿Te imaginas cuando discutían, no? Iba una persona que no tenía el dinero y llevaba a su animalito y lo había criado y lo había preparado con todo, que no tuviera ni un defecto. Y esos peritos decían, no, tu animal no vale. Y ahí se ponían a discutir, de repente los cambistas a gran voz, no, pero señor, ¿cómo va a ser posible? Mire, usted me está cobrando mucho. ¿Te imaginas entrar a un lugar así? Que acá en la puerta de la iglesia ahí está, ¿no? Estén vendiendo chunchulí, estén vendiendo chicharronada, pollada, todas las hadas que hacen, ¿no? Y ahí peleando, no, pero señor, me ha dado muy poco. Viene un vecino, oiga, señor, usted me ha dicho que esto tenía. No, pero señor, sí tiene, ahí discutiendo con la gente. A veces pasa así, hermano. Así hay lugares. Ahora, al día de hoy, en iglesias que hay así, que tienen ese problema. Y que pierden su objetividad. Pierden la razón de ser. Dice, mi casa se le llama, es casa de oración. Isaías 56:7 dice que es casa de oración de las naciones. Casa de oración de los pueblos. ¿Y qué está diciendo ahí? Si usted lee Isaías 56, el versículo 5, es una profecía que Dios está dando a través de Isaías. Isaías está diciendo que el plan de Dios no solamente con Israel, sino el plan de Dios, ¿a quién le dio la promesa a Dios? Abraham. ¿Y Abraham qué le dijo? En ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y Dios tenía que cumplir con su palabra. Y aquí en Isaías 56 dice 6, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿A quién se estaba refiriendo aquí Jesús? A los gentiles. Que la casa del Señor no solamente era para los judíos, era también para ¿quién? Para cualquier persona que no fuera judío. ¿Y qué habían hecho los judíos? Hermano, era prohibido entrar al templo. Ni un gentil podía entrar al templo. Estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, antes de entrar al templo, que cualquiera que no sea judío, si entraba lo mataban. Y el Imperio Romano le había dado esa potestad. ¿Te imaginas? A ese extremo. También David, en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 8, David va a dar un edicto. Yo no sé por qué lo dio, eso también me sorprende, ¿no? Que era, no podían entrar al templo los ciegos ni los cojos. Dice, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso dijo, ciego ni cojo entrarán, ¿en qué? En la casa. Es decir, David prohibió que se entrara, que los ciegos y cojos entraran, ¿a dónde? A la casa, al templo de Dios. Todo eso Jesús, cuando Jesús habla, amado hermano, y Él pone en orden, Él agarra la palabra. Él no dice, no, yo soy el ungido de Jehová, así que usted, no, Él agarra la palabra. Usted
han convertido la casa de mi padre, en una cueva de ladrones. En ese tiempo, cuando los ladrones robaban, ¿a dónde se escondían? En cuevas. ¿Te imaginas? Para Jesús, cuando Él entró al templo, no era un templo, era una cueva de ladrones, el atrio. Era el templo, hermano, todo eso era el templo. Pero Jesús ya no lo veía como templo, lo veía como una cueva en la cual estaban un sinnúmero de personas, ladrones, estafadores, sinvergüenzas, Anás, Caifás, los principales, los levitas que hacían, los peritos que estafaban a la gente, engañaban a la gente, los cambistas, todo, amado hermano. A veces le vendían hasta animales enfermos. Pero como tenían el certificado, eso valía. Miren, hace tiempo que ya el Señor no estaba ahí, amado hermano, no estaba ahí. Jesús, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no estaba en ese lugar. Pero ahí estaba llegando el Señor ¿a qué? A decirle, este fue el objetivo por el cual se levantó este templo. Este templo se ha levantado porque es casa de oración. Este es un lugar, amado hermano. Ya realmente, amado hermano, ponerle templo es relativo. El ser humano es muy religioso, demasiado religioso. Este es un lugar que la iglesia ha escogido y ha preparado para que aquí nos reunamos. Ahora nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Pero para que seamos casa de Dios, ¿qué hizo primero Dios? Lo mismo que Jesús hizo aquí, ¿no es cierto? Limpiar. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando viene a nosotros? ¿De qué nos convence? De que somos pecadores, de que estamos llenos de pecado, de inmundicia, de maldad, que estamos depravados, que estamos bajo maldición, ¿sí o no? El pecado nos tiene en esa condición y el Señor nos convence de que somos pecadores y nos arrepentimos de nuestros pecados y Él, por medio de su Espíritu Santo, agarra y derrama su sangre, la sangre de su amado Jesucristo y nos limpia de todo pecado, aleluya. Y nos convertimos en casa de Dios. Y una de las cosas que Dios quiere que hagamos es que oremos, amado hermano. Decíamos el domingo pasado, comenzando el año, que hay que alabar a Dios en todo tiempo, pero también el Señor demanda que tú y yo, como casa de Dios, tenemos que orar en todo tiempo, amado hermano. Yo no sé qué se vendrá, yo no sé cómo seguirá todo este tema. De repente, esto de acá es un adelanto de las cosas que van a seguir viviendo, de tiempo en la cual la humanidad va a estar así, ¿no? Como está temblando en estos días Lima, ¿no? Va a estar la humanidad, se va la pandemia, viene otra cosa, no sabemos qué puede venir. Están hablando de un apagón universal, de que posiblemente en cualquier momento se puede ver un apagón, que no va a haber luz, ¿te imaginas? Ya están hablando de eso, ¿no? ¿Te imaginas que un día no hay? La gente se volvería loca, hermanos. Todo el mundo depende ahora de la energía eléctrica, ¿sí o no? Todo el mundo depende, están hablando de eso. Y no sabemos qué va a pasar, pero el que tiene control de todas las cosas es Dios. Pero si tú y yo no somos hombres y mujeres de oración, hermano, si tú tienes saldo, tú tienes internet, Dios te ha bendecido con ello. Tú debes participar del momento de oración que la iglesia tiene, ¿no? Por Zoom. No es una, mira, ya no es. El Señor nos da la oportunidad aún de meterse en tu casa para que tú ores en conjunto. ¿Te imaginas? Ya no hay justificación. No, es que ya no puedes que. No, mira, si vengo al templo a orar, después ya no tengo tiempo para trabajar, se me hace tarde. No, hermano, ahí está el Zoom. Vamos a orar. Si tú no oras, amado hermano, si tú y yo no oramos, no podemos adorar a Dios. Bueno, como decía en la mañana, bueno, esos aparatos del día de hoy hacen un montón de cosas, se llaman mezcla, ¿no? Ahora hay, los DJs son mezcladores, son expertos en mezclar. Y el que mejor mezcla, se tiene mano, lo contratan en las mujeres lugares. Y todo es, y la gente va detrás de eso, hermano. Lo que más se vende, una de las cosas que más se vende en el mundo es la música. La música, no hablo de la canción, la música. Es decir, y todo lo hacen en aparatos electrónicos. Y la gente es cautivada por eso. La gente es atraída, la carne quiere eso. Pero cuando tú conoces a Dios y tú amas a Dios con todo tu corazón, tú lo rechazas eso. Porque sabes que eso es pura carne. Y te lleva, tarde o temprano te va a llevar a un estado
que te puede causar problemas en tu vida, amado hermano. Un adorador puede cantar mal, amado hermano. Como a veces decía un misionero que se llamaba Alfonso Sánchez, yo canto mal, pero yo canto bien, pero se me escucha mal, decía, ¿no? Para él decía, yo canto. Le gusta o no le gusta, yo canto, yo alabo a Dios, ¿no? Y eso, a mí, yo a veces me pongo a cantar, hermano, y a mí no me importa de que si se me escucha bien o no se me escucha, yo quiero cantarle al Señor y le canto, ¿no? Pero Dios quiere que le adoremos. Porque una casa de oración va a convocar adoración a Dios. Una casa de oración va a convocar a que esta palabra se conozca y se lea. Amado hermano, a veces oramos en primera persona, ¿no? El yo. Yo. ¿Usted ha visto una oración en la Biblia que dice el yo? Si alguien me la trae, me haría un favor, hermano, si la encuentra. Pero hasta donde yo entiendo, la mayoría de todas las oraciones que hay aquí, si pone un yo es al comienzo y después ya comienza a dirigirse a Dios. Bueno, no puede haber un yo. Si tú eres esos que lees en yo, eres un bebé espiritual. Un bebé que se ha quedado y se ha estancado, que no lee la palabra. Que viene al culto y escucha la palabra y termina el culto y no entendió nada. Y no se preocupa por entender. Pero cuando tú y yo somos hombres y mujeres de oración, ¿sabe lo que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros? Nos va a llevar a que, ¿qué cosa quiso decir el pastor? ¿Por qué dijo esto? Y ahora que hay tantos medios, amado hermano, para poder estudiar, tú no vas a parar hasta ver. De un momento a otro, si tú eres un hombre y una mujer de oración, de adoración, te vas a meter en la palabra y esta palabra, hermano, la vas a comer y la vas a comer y la vas a comer y no te vas a decir ya no quiero, no. Cuanto más leas, más quieres. Cuando tú y yo comemos naturalmente, y un momento que decimos ya no, así venga el mejor plato que tenga, el plato que así te traigan caviar, la mejor comida que vale 10.000, 30.000 soles, tú estás lleno, hermano, no puedes comer, ¿sí o no? No puedes comer, te sacias. Y beber es igual. Pero en las cosas de Dios, cuando un hombre, una mujer es un hombre de oración y un hombre de la palabra, lee la palabra y quiere más de la palabra, más adoración, más oración, más búsqueda de Dios, más entrega, más comunión. Y de un momento a otro el Señor comienza a tocar tu corazón y comienzas a ver las cosas como Dios quiere que tú las veas. Y comienzas a ver de un momento a otro que tú y yo, que somos casa de oración del Señor, no estamos orando o no estamos haciendo las cosas conforme a Dios. Que hemos convertido nuestra vida en una cueva de ladrones, que hemos estado haciendo cosas fuera de orden. Hemos estado actuando con hipocresía, con maldad, con cosas que a Dios no le agrada. Y eso nadie viene y te lo acusa, sino sencillamente cuando comenzamos a orar, a adorar y a escudriñar la palabra de Dios, porque eso es lo que se tiene que hacer en la casa del Señor, como tú, como yo, como casa. Y cuando venimos a este lugar debe ser algo normal, el de orar, el de alabar, el de adorar al Señor. Y después de eso debemos de evangelizar, debemos de discipular, debemos de servir, amado hermano. No tenemos ese espíritu de servicio. Nos falta. ¿Por qué? Porque no estamos orando, no estamos llegando al nivel de la oración. Hemos sido corrompidos por este mundo, algunos se han vuelto corruptos, inmorales, y toman el nombre de Dios y nos autodenominamos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos casa de Dios. Y deberíamos ser, ¿qué cosa? Casa de oración. Porque ahora es eso, amado hermano. Jesús ya viene, amado hermano. Jesús viene en cualquier momento, hermano. Prácticamente ya no hay nada que pueda impedir la venida de Jesús. ¿Sabe? El único que puede impedir la venida de Jesús y lo está impidiendo es Dios mismo, Dios Padre. Y lo hace por amor, por misericordia a esta humanidad. Bueno, ya cada vez vemos más maldad. El hombre le ha dado la espalda a Dios. Los cristianos, muchos cristianos en este mundo,
a nivel mundial también le han dado la espalda a Dios y toman el nombre de Dios para sus cosas, para hacer, como decía aquí el Señor Jesús, cueva de ladrones. Amado hermano, Dios nos ayude. Dice, y vinieron a él, versículo 14, vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Bueno, mire, Jesús podía tener una ira santa, porque es ira santa que le dice, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué han convertido en mi casa? Ya mi casa no es casa de oración y le han hecho una cueva de ladrones, pero con esa misma pasión tiene compasión cuando él ve entrar a ciegos. Seguro personas los traían, a cojos que personas los traían. Y de un momento a otro, así como tenía esa pasión, porque su casa, la casa del Señor sea santa, de limpia, purificada, santificada, tuvo autoridad, amado hermano, una autoridad poderosa. No sabemos cómo, no dice, no narra de qué manera fueron sanados esos cojos y esos ciegos. De un momento el que era cojo ya no era cojo, saltaba y adoraba y alababa al Señor, aleluya. El ciego decía veo y seguro que no diría de Dios también. Y junto habían unos primarios, ¿no? Primarios son los niños que tienen de 8 a 11 años, que son como hormiguitas. Usted en la iglesia comienza a reunir, en cualquier lugar reúne a esos muchachitos, hermano, en media hora le cargan 10,000 ladrillos. Si son 100 niños, hermano. Yo no sé cómo, pero son hormiguitas. De un momento a otro estos niños estaban ahí mirando. Mire, Dios permitió. Y no se hizo caso a lo que David había dicho. Ciegos y cojos dentro del templo. Niños que prohibían a esta gente que estuviera en el templo, dentro del templo. Y de un momento a otro, ¿qué hacen los niños? Dijeron, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo la maravilla que hacía él, los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Los niños decían, Hosana, salva ya, hijo de David, tú eres el Mesías, salva ya. Mira, acá hay un mensaje bien fuerte. ¿Quiénes están proclamando dentro del templo que el que estaba ahí era el Mesías? Era el ungido de Jehová, era el Cristo, era el Rey de Israel, era el hijo de David. Los primarios, los preadolescentes. ¿Qué mensaje hay? ¿Quiénes debieran haber reconocido que el que estaba ahí era el Mesías, el ungido de Jehová, el Rey, el hijo de David? Los principales sacerdotes, los teólogos, los escribas y las personas mayores que estaban de ahí. Pero ellos se indignaron. Pero los niños reconocieron que el que estaba ahí, ¿quién era? ¡Cristo! ¿Cuál es el mensaje? Amado hermano, no es porque tú y yo tengamos mucho tiempo acá en las cosas de Dios que vamos a ver el mover de Dios. Para mover el mover de Dios tenemos que estar purificados, santificados por el Señor, por el poder del Espíritu Santo. La sangre de Cristo nos tiene que limpiar de todo pecado y tenemos que andar en santidad. Amén. Tenemos que ser casa de oración. Tenemos que ser hombres y mujeres que adoramos a Dios, que conocemos la palabra y que estudiamos la palabra y que escudriñamos la palabra y que todas las cosas las hacemos conforme a la palabra de Dios, que servimos a la humanidad, como Jesús dice, yo he venido a servir y no que me sirvan. Tenemos que ser servidores, verdaderos adoradores, evangelizar, discipular, servir a la humanidad, así sea mi enemigo, quien no me importa, a quién tengo que servir, lo que Dios me dice que le sirva. Pero ¿qué hacemos? Y cuando Dios hace eso, es que está pronto, amado hermano, a cortar, a desaparecer las cosas. Porque esta es la última vez que Jesús entra al templo. Ya después ya no va a volver a entrar porque va a ir a la cruz, va a morir, va a resucitar y después va a ir al cielo. Y en el año 70, miren, para que vean cuánta maldad había en esto, que los mismos judíos, se cree que en el año, una revolución, dentro de ellos, el año más o menos no se sabe, pero fue entre el 60 al 70, se levantaron, la gente ya se cansó de tanta injusticia que hacían dentro del templo con toda esta mafia que había. Y se levantaron, hermano. Y cuestionaron todo eso
Pero en el año 70, Dios ordenó al Imperio Romano, al general Tito, que después fue emperador, que destruyera Jerusalén, hermano. Y destruyeron, porque Jesús dijo, un día le dijeron, Señor, ya Mateo 24, mira, porque mira, 18 metros, ¿te imaginas? Mira, Señor, mira, tremendo templo, dicen los discípulos, ¿sí o no? ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le mira y dice, ¿sabes una cosa? No va a quedar piedra sobre esta cosa. Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces, no? Quise juntar como la gallina junta a sus polluelos. Y Jesús se puso a llorar por Jerusalén, amado hermano. Y lloró, y Jesús lloró. Y fue un lloro auténtico. Él estaba mirando en el año 70, cuando, mire, Tito dijo, no destruyan, porque Tito sabía que era una hermosura el templo. Dijo, no destruyan el templo. Dicen los historiadores que cuando ellos entraron, los judíos se pusieron más terribles todavía para defenderse. Pero Dios dice que le dio a los romanos una ira que ellos mismos después ni siquiera se explicaron por qué no obedecieron la orden de su jefe, que no pararon hasta destruir todo. Destruyeron todo, hermano. ¿Qué nos está hablando ahí? Dios quiere en este tiempo que seamos casa de oración, que no dejemos de coquetear con el pecado, que renunciemos a todo ello. Todos los problemas que vemos en nuestro país, en la sociedad y en el mundo, es causado por el pecado. Pero si tú y yo vivimos en santidad y en el temor a Dios, amado hermano, como casa de oración, le pediremos al Señor y Él actuará. Y Él de repente nos va a usar a nosotros mismos para nos puede dar autoridad como le dio a Jesús, una unción poderosa. Que cuando te escuche toda la gente que te hace el problema, te hace bullying, se burla de ti, no pueda ni siquiera levantar su mano, no puede ni abrir su boca, porque el poder de Dios puede tener tanta autoridad que esa gente sencillamente se va a quedar anodada y se va a quedar maravillado de lo que Dios está haciendo. Aunque después se indignen, aunque después digan todo lo contrario, porque así fue, ellos se maravillaron, los principales sacerdotes y los escribas vieron todo lo que Jesús, vieron cómo los cojos andaban, vieron cómo los ciegos veían, y ellos sabían que el que estaba ahí era alguien muy especial. Cuando decían, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Sálvanos ya, Hijo de David! ¡Sálvanos ya, ungido de Jehová! ¡Sálvanos ya, Cristo! Amado hermano, ellos sabían, pero era más el engaño de Satanás. Por eso que Pablo es tan brillante, ¿no? Dios lo usa tan brillantemente. Dice, el amor al dinero, la raíz de todos los males. Prefirieron y dijeron, y le llamaron la atención a Jesús, 16. Dijeron, ¿oyes lo que estos están diciendo? ¿O lo que dicen? Oye, ya pues, le están diciendo a Jesús, oye, para pues, ya pues, tú tienes autoridad para que ya no blasfemes, están blasfemando. Están diciendo que tú eres el Mesías, que tú eres el ungido de Jehová, que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de David, el Rey de Israel. Ya pues, páralos, eso es una blasfemia, es lo que están diciéndole ahí. Eso es lo que ellos están llamando la atención a Jesús. Y Jesús le dice, ¿no? ¿Oye lo que ellos dicen? Y Jesús le dijo, sí, yo sé lo que ellos están diciendo y eso es verdad. Yo soy el Hijo de David. Yo soy el ungido de Jehová. Yo soy el Rey de Israel. Yo soy el Cristo. ¡Aleluya! Yo soy. Dice sencillamente sí. Y de frente va al diagnóstico. Ahí usa la autoridad de ¿qué cosa? La autoridad de la palabra. Le dice, si nunca le dices de la boca de los niños y lo que maman, ¿perfeccionaste la alabanza? Miren, la Biblia, hubo un rey que se llamaba Ptolomeo y él mandó a traducir todos
los libros que había, y dentro de ellos estaba el Antiguo Testamento. Fue en la etapa de los 400 años del silencio, ¿no? Y se tradujo la Biblia. Los hebreos dieron su Biblia y la tradujeron al griego. Entonces se llama la Septuaginta. Dicen que es una historia, ¿no? Dice, en 70 días, 70 eruditos tradujeron la Biblia del hebreo al griego. Pero lo importante es que lo hicieron. Entonces la Septuaginta es un libro muy importante, es la traducción de la Biblia, y cuando ellos traducen el Salmo 8:2, dice en el 8:2, en la Reina Valera, en el Antiguo Testamento decía la fortaleza, pero cuando lo pasan al griego, perfeccionaste la alabanza. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, eso le dice, perfeccionaste la alabanza. ¿No han leído ustedes lo que dice la palabra de Dios? Que Dios en los niños, en los sensibles, en los humildes, en los que están en comunión conmigo y perciben que yo soy, yo en ellos me perfecciono mi alabanza. Yo los uso a ellos para que ellos me alaben a mí. Aleluya. ¿Entiendes, amado hermano? Dios quiere que tú y yo lo alabemos, pero no nosotros por nosotros mismos, sino que Él perfecciona su alabanza en nosotros. Él trabaja con nosotros. Por eso que primero he dicho, mi casa es casa de oración. En mi casa no es para venir a hacer cosas extrañas, no es para venir a hacer negocio, no es usar las... No, mi casa es casa de oración. Si tú entiendes, si entendemos todo lo que estamos aquí, que somos casa de oración, y que tenemos que humillarnos delante de Dios para ser instrumentos de Dios, Él va a perfeccionar su alabanza en nosotros. Y de un momento a otro tú vas a alabar a Dios con poder, con gloria. ¡Aleluya! Eso es lo que le está diciendo. Ustedes no han leído, ustedes no saben. Eso dice la palabra. Y termina, y dejándolo, salió fuera de la ciudad. Y dejándolos, bueno, Jesús ya no se puso más. Se acabó. Cumplió su objetivo, cumplió su propósito y va a dejar el templo. Dios nos ayude, hermano. Pero cada uno de nosotros seamos casa de oración, sensibles a la voz de Dios. Que cada uno de nosotros como casa de oración seamos hombres y mujeres que adoramos a Dios. Que cada uno como casa de oración seamos hombres y mujeres que escudriñemos la palabra. Y que le digamos, sí, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Que tú como yo y hombres de casa de oración, de adoradores, que vamos estudiando y conociendo más la palabra, seamos servidores, amado hermano. Seamos servidores. Y un sinnúmero de cosas más que vienen como resultado de ser eso. Pero si no, ¿sabes qué va a pasar? Un día el Señor va a venir otra vez hacia nosotros, nos va a limpiar, nos va a purificar, nos va a santificar. Pero si no queremos entrar en el plan de Él, Él nos va a dejar. Dice, y dejando, se fue. Hermano, Dios no puede ser burlado. Es verdad, Dios nos ama. Y su amor es insistente y permanente. Él no deja de amarnos. Él no deja de amarnos. Pero llega un momento que dice, si este hombre, esta mujer, se ha convertido en una cueva de pecado, de maldad, lo voy a dejar. Ya no puedo estar con él. Se fue. Y ya nunca más volvió a ese templo. Pero damos gracias a Dios que ahora somos templo de Dios. Él es la cabeza, Cristo, y nosotros su cuerpo. Pero sabes, hay una promesa de Dios, que un día habrá nuevo cielo y nueva tierra.
y del cielo descenderá la nueva Jerusalén celestial. Y ahí viviremos por siempre la eternidad con Dios. Ahí ya no habrá templo, porque el templo somos nosotros, ¿me entiendes? Y Dios habitará con nosotros por la eternidad. Y allí el Señor va a perfeccionar su alabanza, su adoración, su oración, todo en cada uno de nosotros. Pero sabes, el reto del Señor es dejarnos perfeccionar por Él. Que Él nos perfeccione en hombres y mujeres de oración, porque somos casa de oración, porque somos casa de oración, porque somos casa que vive conforme a la palabra de Dios, porque somos casa que estamos llamados a servir a la humanidad. Somos casa que estamos llamados a evangelizar a la gente. Somos casa que estamos llamados a discipular al mundo. Somos casa que estamos llamados a ser sal y luz en este mundo y que el mundo conozca que Dios es real. Y si tenemos, Dios nos hace entender este mensaje y tú y yo vamos detrás del Señor hasta llegar a tener esa autoridad con la cual Jesús entró y limpió todo. Dios te puede llevar un día, amado hermano. Quiero terminar, ¿no? El otro día me contaba un joven, narraba un joven que ya Dios lo salvó de la droga. Dice que cuando él estaba endrogado, pero así endrogado, ¿no? Entraba un joven, dicen, un joven, no sabemos cómo se metía dentro de ellos, hermanos. Eran drogadictos. Era un sitio, una cueva de drogadictos, porque los drogadictos se esconden, ¿no? Y se meten ahí a consumir droga, hermano. Y este joven tenía una valentía, dice, era increíble. Iba y cuando menos aparecía, ¡pac!, estaba delante de ellos predicándole. Y le hablaba. Y nadie, amado hermano, nadie se paraba contra él. Y así lo dice muchas veces, muchas veces. Y ahora él cuenta, ¿no? Y él narra, dice, ¿no? Yo no sabía, pero Dios me estaba hablando ahí. Hasta que un día Dios lo convirtió y salvó. Y él un día fue a agradecerle a ese joven, hermano, que podía meterse a esa cueva de ladrones y predicarle de Cristo y los drogadictos no lo tocaban. Nadie dice que todo el tiempo que él estuvo lo tocó. Dios es santo y Él es bueno, amado hermano. Dios quiere que seamos casas de oración. Amén. Porque Dios quiere que la adoremos. Porque Dios quiere que vivamos conforme a esta palabra. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por esta palabra tuya, santa. Santo eres, Señor. Háblanos y ministranos, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas. Sigue hablando a nosotros porque estamos llamados, Señor, a mostrar tu gloria. Porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Es la promesa que nos has dado. Y lo creemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios.